dando esta transmisión para conocer las últimas noticias sobre el avance del COVID-19 en Costa Rica. Tenemos hasta el día de hoy, 16 de abril, un total de 642 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad que va desde el año de edad hasta los 87 años. Son 308 mujeres y 334 hombres, de los cuales 591 son costarricenses y 51 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones en las 7 provincias del país. Por edad serían 583 adultos, 31 personas mayores y 28 menores de edad. Al momento se han descartado un total de 6.709 personas, 74 personas se registran como recuperadas, las cuales pertenecen a 29 cantones de las 7 provincias, siendo Alajuela el cantón que más casos ha presentado recuperados, para un total de 17 personas. Se contabilizan 4 lamentables fallecimientos, que como lo hemos informado anteriormente, son 2 hombres de 87 años, un hombre de 45 años y un hombre de 84 años. Tenemos en este momento 16 personas que se encuentran en hospitalización, internadas en un hospital. 11 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y el rango de esas personas va desde los 35 años hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 9.396 muestras. También hoy, que aprovechando que tenemos de invitado especial al ministro de Ciencia y Tecnología, hablando de la parte de digitalización y de tecnologías en general, anunciamos que esta tarde se enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que lo que busca es permitir la notificación de las órdenes sanitarias. Recordemos que la orden sanitaria es el documento mediante el cual se le indica a una persona que es sospechosa o confirmada, o bien también una persona que es un contacto cercano de estas personas sospechosas o confirmadas, que tienen que guardar la cuarentena o el aislamiento respectivo según sea el caso. Y este proyecto justamente lo que busca es agilizar el mecanismo de notificación cuando se trata de una enfermedad transmisible, de denuncia obligatoria, de notificación obligatoria. La iniciativa de ley se basó en la propuesta que impulsa la diputada María Inés Solís, y este proyecto representa de verdad un avance sustancial para el manejo de emergencias como la que enfrenta actualmente el país por COVID-19, ya que la legislación vigente únicamente permite la notificación de forma personal. Esta propuesta de ley va a facultar, en estos casos, notificación digital con efectos de notificación personal. Eso se hace sumamente importante en un momento en donde cada persona sospechosa, cada persona confirmada arroja o se desprende una cantidad muy importante de contactos cercanos que también tienen que ser notificados, y esto pues obviamente nos va a ayudar muchísimo a agilizar y manejar de una forma mucho más oportuna y con una administración mucho mejor de todo el recurso humano y el recurso en general, las notificaciones que se efectúan en esa línea. También, siguiendo la línea tecnológica, queremos anunciar que se lanzó el asistente virtual para dejar de fumar. Recordemos que el fumado es uno de los precursores también más importantes de muchos de los factores de riesgo, y per se puede considerar también un factor de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19. Y este esfuerzo, que en realidad es un esfuerzo del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Costarricense sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA, es un bot, un asistente virtual que a través de Facebook y del Messenger de Facebook apoya a los ciudadanos para los que desean dejar el fumado, el tabaquismo. Recordemos que hay diferentes opciones para dejar de fumar, ¿verdad? Las personas interesadas que quieren mejorar su salud en general, y pues como les digo, en el contexto del COVID-19 en realidad eso se hace mucho más importante. Aquellas personas que estén interesadas en acceder a este bot, a este asistente virtual, deben ingresar a la página de Facebook Dejar de Fumar y Vapear, y ahí van a poder interactuar con este bot, que les va a dar todo
le va a permitir programar una fecha en la que se proponen dejar el tabaco. Este bot lo va a acompañar durante todo el proceso, usted puede interactuar con él, le va a dar muchas indicaciones y seguimiento por 17 días para que usted pueda llegar justamente en ese periodo o incluso por 90 días más, puede acompañarlo para dejar de fumar con diferentes estímulos, preguntas, ¿verdad? Como que usted se sienta acompañado justamente por este bot que fue diseñado justamente con algoritmos con formas de derivar preguntas o respuestas muy adecuadas a lo que sería el acompañamiento para que una persona deje de fumar o eventualmente vapear. Y el proyecto también tiene un sitio que se llama saludmóvil.go.cr y ahí van a poder encontrar herramientas de apoyo para este proceso. Y tanto el bot como este sitio, el saludmóvil.go.cr, están accesibles también mediante la página web oficial del Ministerio de Salud, que es www.ministeriodesalud.go.cr. Ahí ustedes pueden encontrar el acceso a este asistente virtual para dejar de fumar, como también a toda la última información disponible y la evolución sobre COVID-19 en el país e incluso en el mundo. Ahí están también todos los lineamientos que se han ido emitiendo para diferentes sectores, empresas, personas en general. Todas las medidas sanitarias generalizadas están contenidas en esa página. Ahí están por diferentes. Ustedes entran y hay un botón en la pura entrada donde se dice COVID-19. Ustedes le dan ahí el clic y ahí los dirige a diferentes secciones que están clasificadas para que puedan orientarse y acceder a la información que ustedes buscan de la forma más fácil. Muchas gracias. Recibimos el mensaje del ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en esta conferencia de prensa. Primeramente quisiera agradecer a todo el sector de telecomunicaciones que me toca representar, a los diferentes proveedores de internet, de fijo, móvil, a la radio, a la televisión, al sector de tecnología, sobre todo aquellas personas que desde las diferentes instituciones están trabajando de una manera ardua y largas jornadas para que los diferentes funcionarios y funcionarias puedan teletrabajar desde sus hogares, y obviamente a toda la comunidad científica nacional, tanto a nivel de investigadores personales como empresa privada y academia. El día de hoy, como lo mencionaba mi compañero Daniel, es un día que hemos querido potenciar todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología. Y aquí quisiéramos hacer dos anuncios especiales. La ciencia se ha convertido en el camino sobre el cual poder empezar a desarrollar investigaciones para lograr tratamientos, para poder lograr prevención, control, detección de toda la pandemia que pues hoy nos afecta. Y a partir de una alianza estratégica que hemos empezado a hacer con diferentes actores, hoy tenemos dos anuncios fundamentales. El primero de ello, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y a partir de un proceso de trabajo que nosotros traemos con ellos, estamos poniendo a la disposición de la comunidad científica 712 millones de colones, más o menos $1.250.000, para financiar proyectos de investigación y transferencia tecnológica en áreas que nos ayuden a la mitigación, detección, prevención, control o tratamiento del COVID. La idea es poder dotar a todo este acervo de talento científico nacional, a todas estas empresas transnacionales y nacionales que se han unido en función de poder buscar soluciones que aporten al desarrollo de una cura o tratamiento de esta enfermedad que hoy vivimos. Dentro de estos 712 millones aparecen proyectos que la idea es derivarlos a empresas que ya vengan caminando con algún tipo de proyectos, y por ejemplo quisiera mencionar algunos de los proyectos que ya se han empezado a caminar y que hemos empezado a tratar de apoyar, y los cuales están abiertos a muchísimo más ayuda. Uno de ellos es el tema de testeo del poder detección del Centro Nacional de Biotecnología, en el cual ya hoy se pudo hacer una transferencia de $50.000 para que pudieran avanzar en ese proceso, para poder apoyar todas las medidas del Ministerio de Salud y que las demás autoridades sanitarias así lo tienen.
Igualmente, pues estamos trabajando en el poder ayudar a dotar de recursos a proyectos en la generación de terapias moleculares contra el virus, y pues básicamente la idea es usar todo ese talento nacional en función de poder apoyar el combate a la pandemia. Por otro lado, esta convocatoria va a quedar abierta a partir del día de hoy por la noche en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que es www.misit.go.cr. Igualmente, a partir de la segunda semana de mayo, estaremos abriendo un concurso una convocatoria por 78 millones de colones, los cuales llevan como fin el poder apoyar investigación más direccionada. Esta va en áreas como, por ejemplo, el proyecto que está desarrollando el clodomiro picado, donde pues para el tratamiento de la enfermedad hemos tenido la oportunidad, y pues hoy se me confirmó por parte del CONICYT que hemos podido apoyar con 35 millones de colones. La idea es poder apoyarlos en al menos unos 70 millones de colones más para poder impulsar esta capacidad desde Costa Rica para poder diseñar tratamientos. Nada más les pongo un ejemplo, y hoy hablando con las personas del clodomiro picado, 50 miligramos de una proteína que necesitan para poder desarrollar este proyecto cuesta 35 millones de colones. Y adicionalmente a eso, pues se suman una serie de factores en donde pues el llamado a la empresa privada es fundamental para poder seguir generando y que logremos pues tener esos avances científicos y esa cura lo más pronto posible a partir de conocimiento y talento costarricense. Por otro lado, el segundo de los procesos que quisiera anunciar hoy es el denominado COLAP-CR. COLAP-CR nace como una iniciativa a partir de la avalancha de ofrecimientos de ayuda por parte del sector privado, académico, nacional, en donde entonces nos hace que nos sentemos el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el MISIT, y reunimos en este momento a más de 600 miembros, entre los que hay centros de investigación, donde hay empresas privadas transnacionales, donde hay empresas privadas nacionales, investigadores independientes y universidades. Y entonces empezamos a trabajar con un objetivo, y es el de poder lograr el autoabastecimiento de aquellos elementos que tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense del Seguro Social requieran para poder atender esta pandemia. Ya tanto el señor don Román Macaya como el señor don Daniel Salas nos han explicado de una manera vehemente lo complejo que representa encontrar materiales y equipo de protección, y la idea es que a partir de ese talento, de ese conocimiento, de esa generación, de un encadenamiento de los diferentes actores de talento y científicos costarricenses, los podamos hacer a nivel nacional. Ahí estamos trabajando en temas como ventiladores, insumos de protección, implementos médicos, y la idea es que cada quien que desee poder aliarse a este grupo, pues simple y sencillamente se inscriba dentro del grupo COLAP. Ahí se está haciendo, llega una idea, les cuento rápidamente cuál es el proceso. Cuando hay una idea de una necesidad por una demanda que existe en el sector salud, nosotros lo que hacemos es que convocamos a un grupo de empresas, académicos e investigadores, y entonces se trabaja en los prototipos para, por medio de impresoras 3D, por medio de cortadoras láser, generar algún insumo que después se lo pasamos a la Caja Costarricense del Seguro Social para que a su vez ésta pueda llegar y determinar si cumple con todos los estándares. Finalmente, una vez lograda la aprobación, entonces encadenamos con otras instituciones como CINDE, Procomer, la Cámara de Industria, para buscar los diferentes materiales y entonces poder llegar a obtener lo que requerimos para poder producirlo para la Caja Costarricense del Seguro Social. Así es que de una manera ardua y muy vehemente los llamamos a que se integren dentro de este proceso, porque creo que hay espacio para todos y sobre todo a partir del talento costarricense, que es lo más importante. Gracias, don Luis Adrián. Recibimos el mensaje del doctor Ruiz. Buenas tardes. Primero contarles que como parte de las actividades que estamos realizando para asegurarnos de la calidad de la atención de los usuarios, estamos realizando giras. El lunes fuimos al Hospital de Nicoya, al Hospital de Liberia, también al Hospital de Upala, al Hospital de los Chiles. El martes fuimos al Hospital de Turrialba y al Hospital de Cartago, y ayer estuvimos en el Hospital de Limón y en el Hospital de Guapiles. Son giras muy provechosas, primero porque pudimos evidenciar
que en cada uno de los centros hay una atención diferenciada a los pacientes con patologías respiratorias. En cada uno de los centros hay equipo de protección personal, el cual el personal lo está utilizando de una forma racional en base a los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y que establece también el Ministerio de Salud. También pudimos evidenciar el compromiso que hay de todo el personal de salud, desde los guardas hasta las personas que limpian, las personas que dan atención directa a los usuarios en las áreas de triage. De hecho, vimos cómo en las diferentes unidades, por ejemplo en Limón, se estableció un equipo de aseo que ellos le pusieron el equipo de aseo SWAT, que cada vez que se evidencia que hay algún paciente con patología respiratoria, ellos llegan después y limpian arduamente esa área. Esto vamos a tratar de replicarlo en otras áreas del país. Sí da mucho orgullo ver la preparación que se están realizando en las diferentes zonas. Ya se tienen establecidas camas que se van a utilizar para pacientes sospechosos. En el momento que se define que un paciente es positivo en alguno de estos centros, según los protocolos actuales, en base a lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se trasladarían al nivel central. Estamos trabajando en equipo más que nunca. De hecho, en estas giras también participó personal del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Es muy interesante ver cómo el equipo de protección personal ahí se está utilizando de una forma racional y efectiva. También queríamos contarles que como parte de las actividades que estamos realizando, recibimos una donación de cerca de 40,000 respiradores N95 por parte de la empresa privada Philip Morris, lo cual nos va a permitir fortalecer todavía más la cantidad de equipamiento que tenemos en los diferentes centros. También comentarles que en estos momentos tenemos 131 funcionarios que han dado positivo por COVID a lo largo del mes. Eso no quiere decir que todos se hayan infectado en el mismo momento, sino que a lo largo, desde que se inició esta pandemia, 131 funcionarios han dado positivos. De esos 131, hay 3 que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, uno en el Hospital México, uno en el Hospital San Juan de Dios y uno en el Calderón Guardia. Estamos haciendo todo lo posible para que estos funcionarios reciban la mejor atención posible, y como les digo, son 131 funcionarios a lo largo de todo el periodo que han resultado infectados. De aquí es la importancia de hacerle un llamado a la población de que se mantenga con las medidas del distanciamiento social que han probado ser muy efectivas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Iniciamos con las consultas. Multimedios pregunta, doctor Ruiz, en Brasil murieron 11 personas por tratamiento con hidroxicloroquina. ¿Cuál será el procedimiento para aplicarlo en Costa Rica? En Costa Rica estamos aplicando la hidroxicloroquina desde que tuvimos una reunión por teleconferencia con personal de China, personal de Shanghái y de Wuhan, que ellos fueron los que atendieron la emergencia que se presentó en China. La hidroxicloroquina tiene sus indicaciones específicas y sus dosis específicas. Gracias a esta ayuda que nos brindó la comunidad científica china y un manual de atención terapéutica es que estamos utilizando estos tratamientos bajo las dosis establecidas. Habría que analizar lo que pasó en Brasil, cuáles son las dosis que están utilizando o los casos en particular, porque la hidroxicloroquina, igual que cualquier otro medicamento, tiene sus contraindicaciones. Por eso es tan importante no automedicarse. Si usted va a tomar un medicamento, ese medicamento tiene que estar indicado por un profesional en salud. Sí. Por favor. Que incluso la hidroxicloroquina es el medicamento más usado para tratar pacientes con malaria y es ampliamente usado en todo el mundo. Y en ese sentido, las complicaciones que se ven son mínimas. O sea, si se respetan obviamente las dosis que ya están indicadas. Sí, y como dijo el doctor Salas, aquí es muy importante resaltar que el medicamento ha probado ser exitoso en los pacientes que se han tratado actualmente. Ya tenemos cerca de 66 o más pacientes que han resultado negativos en las pruebas de control, gracias al tratamiento que se les está dando. Es un tratamiento que tenemos en el país, que podemos producir en el país y que es parte de la Estrategia Nacional de Atención. Doctor Salas, AM Prensa Consulta. Ciudadanos señalan que están preocupados porque deben viajar en bus a sus trabajos y preguntan al Ministerio de Salud por qué no se aplican medidas de distanciamiento entre pasajeros para respetar los casi 2 metros de distancia al estar sentados, puesto que muchos no siguen los protocolos de tos y estornudo. Bueno, recordemos, ya le hemos indicado lo que son pasajeros, por ejemplo, de pie, no se están permitiendo en este momento en los buses. Ya se han indicado que el transporte público tiene que tener bien claro las medidas internas de desinfección entre viajes, todo lo que es también las señalizaciones sobre las medidas sanitarias que tienen que aplicarse, están también colocadas en los lugares más visibles y ya hemos indicado que cualquier persona con síntomas respiratorios no debe abordar un bus.
siempre les recuerdo, porque no solamente es el hecho del bus, en cualquier sitio público que ustedes estén, insistimos en que no se lleven las manos a la cara si no se han lavado las manos. Eso obviamente en el bus es válido, pero también en cualquier otro sitio fuera de sus casas. Obviamente si tienen personas con síntomas respiratorios, pues también eventualmente aplica con más razón también en su hogar. Pero fuera, en cualquier lugar público, cualquier objeto que usted toque, cualquier objeto, siempre tiene que lavarse las manos antes de tocarse la cara. Igual aplica para los buses. Don Daniel, también consulta a AM Prensa. En caso de que Costa Rica llegue a la fase comunitaria de contagio, donde ya sea difícil determinar el nexo epidemiológico, ¿cómo se monitorearán los casos asintomáticos? ¿Es posible identificarlos o es algo que definitivamente no se puede controlar en una fase como esa? En una eventual transmisión comunitaria masiva, porque también puede haber transmisión comunitaria limitada, el asunto de los asintomáticos ya pasa en el sentido del monitoreo y la identificación, pasa a un segundo plano, porque ya de la transmisión comunitaria involucra que muchas de las personas justamente con síntomas van a estar también manifiestas y transmitiendo la enfermedad. Noticias Colombia consulta, don Luis Adrián. El OIJ advirtió hoy de nuevas modalidades de estafas que cometen personas que se aprovechan de la situación de la pandemia. Hacen a la gente ingresar a sitios web falsos, les piden descargar programas que realmente son accesos remotos. ¿Puede el Ministerio de Ciencia y Tecnología intensificar una campaña para que las personas conozcan estos riesgos que implica el uso del Internet en época de emergencia? Hemos venido trabajando desde hace varias semanas en poder hacer un llamado a la población y que sea un llamado vehemente a que tengamos mucho cuidado de a qué sitios accesamos. Cuando nos llega un correo electrónico, que sea de una fuente confiable, que no hagamos caso a los mensajes que llegan por SMS o por alguna plataforma de mensajería donde nos indica que entrando a un link vamos a poder tener información acerca del COVID o del coronavirus. Que no entremos a páginas si no estamos total y completamente claros de que las estamos escribiendo de la manera adecuada. En algún momento, y esto quiero aclararlo, cuando se hablaba de que, por ejemplo, cuando entrábamos a la página Proteger, nos estuviésemos claros que fuera con la letra G, es porque en muchas ocasiones hay piratas informáticos, ciberdelincuentes, que hacen una página igual, pero que en lugar de ponerla con G, la ponen con J. Y lo que hacen es que hacen una puerta para que se metan a nuestras computadoras y nos roben la información. Entonces yo aquí nada más les quiero pedir dos cosas de manera enfática. Uno, desconfiemos de las fuentes que no sean oficiales, y si tenemos alguna duda, por favor nos pueden escribir a ciberseguridad@misit.go.cr. Ahí les vamos a poder aclarar todas las dudas. Y en caso de que sientan que fueron estafados o de que están tratando de estafarlos, por favor se comuniquen con el OIJ para que puedan hacer la respectiva denuncia. Continuamos con las consultas. Diario Extra pregunta, ministro Salas, el Parque Zoológico Simón Bolívar reabrió al público a un 50% entre semana. Tomando en cuenta que es un sitio turístico que recibe personas, ¿cuál es la recomendación del Ministerio de Salud si se debe permanecer este sitio abierto al público incluso de lunes a viernes? Bueno, ya hemos indicado que todo sitio público que conlleve un permiso sanitario de funcionamiento, un sitio de atención al público, tiene que permanecer operando con un 50% de su capacidad normal de lunes a viernes, y los fines de semana debe estar cerrado. Pregunta también Diario Extra. Un estudio de Harvard señala que el distanciamiento social se debe de extender de manera intermitente hasta el 2022 con el fin de evitar colapsos en el sistema de salud. En el caso de Costa Rica, ¿se analizan medidas para extender ese distanciamiento durante 2 años y evitar contagios masivos dependiendo de las demás olas que se vengan? ¿Perdón? Que si en el caso de Costa Rica, dado este estudio de Harvard, se analizan medidas para extender ese distanciamiento durante 2 años y evitar contagios masivos dependiendo de las demás olas que vengan. Vean, eso va a depender mucho, lo hemos indicado, manejar un escenario absoluto en donde digamos que esto se va a prolongar por 1 año, 2 años más o 3 meses más o 4 meses más. Sabemos que, y yo lo he indicado, hay riesgo de réplicas, de olas pandémicas que se van a presentar después. En Costa Rica hemos hecho las cosas bien, yo lo he indicado, pero el riesgo de que tengamos una ola, un aumento súbito de casos, todavía está latente. Y en ese sentido tenemos que entender primero que tenemos que entrar, bueno, ya estamos entrando, ya hemos entrado en un modo de vivir en medio de una pandemia, en medio de un evento mundial de transmisión de un virus muy fácilmente transmisible y que provoca
lamentablemente, una mortalidad importante en las personas más susceptibles. Y segundo, que tendremos que hacer una adaptación también de la sociedad para poder tener algunos válvulas en donde podemos ir soltando o ajustando algún tipo de actividad dependiendo del riesgo que represente y de algunas evidencias que pueden ir surgiendo, como por ejemplo las pruebas de desarrollo de los anticuerpos en las personas, para también saber en diferentes sectores, en diferentes ámbitos más específicos o incluso a nivel poblacional en algún momento, qué tanto ya la población se expuso al virus. Recordemos que es un virus que tiene una particularidad bastante notoria, y es que hay un porcentaje que se asume que puede estar cercano al 50% que no desarrollan síntomas, y eso pues justamente hace que pueda haber transmisiones o personas que también tienen un cuadro muy leve, a lo sumo lo que manifestaron fue una pérdida del olfato y ni siquiera se dieron cuenta, y que eso pues obviamente hace que eso se pueda extender por más tiempo. Lo que sí es cierto es que conforme pasa el tiempo hay más personas que ya estuvieron expuestas al virus y desarrollan una capacidad de defenderse desde el sistema de defensa, desde el sistema inmunológico, que es ya natural porque se expusieron al virus. Y eso nos va a ayudar justamente, junto con todo lo que son ya el gobierno está tomando acciones para esas válvulas que yo indicaba de cómo podemos intermitentemente o de forma más progresiva ir soltando el desarrollo de algunas actividades bajo cumplimiento de protocolos muy rigurosos y específicos que permitan proteger tanto a los trabajadores como al público que se atiende. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que entrar en ese modo pandemia. Además de las personas, cuando hablamos de no tocarnos la cara, si no nos hemos lavado las manos, que tenemos que mantenerlo, y ojalá por siempre, el asunto de las empresas, del sector productivo, de todo lo que es las instituciones, tenemos que ir también entrando en ese modo pandemia. Y ese modo pandemia lo que amerita es que entremos justamente en una filosofía de trabajo, de abordaje de la sociedad que es diferente, que tiene que seguir unos protocolos específicos para proteger a la población. Doctor Ruiz, ¿usted quería ampliar? Sí, el estudio es un estudio muy serio, de una universidad muy respetada. Indudablemente tenemos que tomar eso en cuenta, pero como decía el señor ministro, nosotros como sociedad tenemos que aprender a vivir con el virus. ¿Eso qué significa? Que tenemos que mantener los hábitos de higiene al extremo. Ahora que estábamos en Turrialba, me llamó mucho la atención que para entrar a un sitio de comidas, antes de entrar le piden a uno que se lave las manos. Cosas así se tienen que replicar a nivel nacional y ya se tienen que volver actitudes usuales de las personas y más bien exigirlos, y eso no es parte de lo que nos están ofreciendo los comercios. Vamos a tener, como dice el señor ministro, probablemente que abrir poco a poco, cerrar, medir la cantidad de personas que se están contagiando o que no se están contagiando, proteger a nuestros adultos mayores y a las personas de riesgo como si fueran oro, y eso nos va a permitir poco a poco ir retomando las actividades como sociedad. El estudio es un estudio serio, la pandemia ahí está, es una realidad, pero tenemos que aprender a vivir con ellos, a seguir siendo productivos y a proteger a las personas. Don Luis Arián, medios regionales nos consultan cómo se encuentra el soporte de interconectividad, dado que está implementándose en muchos sistemas digitales, teletrabajo, alta demanda, videos de streaming, Facebook, YouTube, proveedores privados tienen reuniones con las cámaras de telecomunicaciones, empresas, para ver estos temas. ¿Qué empresas se han sumado a estos trabajos de estabilidad para la conectividad? Desde que inició esta pandemia, nosotros tenemos un grupo de trabajo en donde están representados los diferentes operadores móviles fijos, está la Cámara de Tecnologías, la Cámara de Infocomunicaciones, la SUTEL, y lo que se ha venido haciendo es viendo el control de comportamiento de Internet. En las primeras semanas subió aproximadamente un 20 a un 30%, luego subió a un 55, 60%. Sin embargo, aquí pues el sector ha recurrido a varios elementos. Dentro de ellos se ha comprado mayor capacidad internacional, se ha generado un punto de intercambio de contenido a nivel de Costa Rica, y esto quisiera explicarlo muy rápidamente porque es muy importante. Antes, si yo le hacía una llamada a alguien que estuviese a la par mía, al doctor Salas, por medio de WhatsApp,
esa llamada iba a Estados Unidos, se intercambiaba el tráfico ahí y le llegaba la llamada al doctor Salas. Actualmente tenemos un centro de intercambio de contenido y pues ciertamente eso nos ayuda a bajar los tiempos y la seguridad de las redes. Actualmente las redes han estado trabajando con mucho mayor normalidad, se ha asimilado ese patrón creciente de consumo y sobre todo bajo dos elementos muy importantes. Uno, el gobierno de la República nunca va a regular los contenidos de Internet ni vamos a filtrar ningún tipo de contenido. Y segundo, la idea es poder ofrecer un Internet lo suficientemente adecuado para el teletrabajo, para los trámites, para el entretenimiento y para la información. Así es que las redes han soportado de una manera adecuada y se sigue trabajando de manera constante con todo el sector de telecomunicaciones. La República consulta. Días atrás, el ministro indicó que solo el 5% de los casos confirmados aún se le está investigando el nexo. ¿La cifra se mantiene? Además, quiero saber si los casos provenientes de los laboratorios privados tienen nexo epidemiológico o son parte de esos casos que aún están en investigación, ministro Salas. Sí, actualmente tenemos un 6% de todos los pacientes que todavía están en investigación para encontrar el nexo epidemiológico. De los que son de laboratorios privados, tenemos 27 que han sido confirmados o detectados por el sector privado y en este momento solo uno de esos 27 está en investigación para encontrar el nexo. Muchos de los que están en investigación justamente, después de la investigación más rigurosa, se llega a encontrar ese nexo. Sociable Comunicaciones nos consulta sobre el comunicado enviado ayer de la renuncia del viceministro. Se indica que como uno de los logros fue el cierre técnico del PANARE. Ante la reconversión del CENARE, ¿no sería ahora muy necesarias las instalaciones, equipo y recurso humano para que los pacientes que requieren rehabilitación sobre este servicio de CENARE, doctor Ruiz? Ok. El CENARE, o Centro Nacional de Rehabilitación, es un centro en donde cuando se tomó la decisión de transformarlo en un centro anti-COVID, estaban internados pacientes que tenían enfermedades crónicas y que estaban recibiendo rehabilitación. Por definición, esos pacientes deberían estar en su casa y los que no podían estar en la casa se distribuyeron en los servicios de la red. El CENARE se reforzó en cuanto a infraestructura, en cuanto a la red eléctrica, en cuanto a conectividad y los equipos de rehabilitación ahí están. Estos equipos, los pacientes que padecen de COVID y que requieren estar en una unidad de cuidados intensivos o requieren soporte ventilatorio, son pacientes que posteriormente, luego de estar 3 semanas en esa condición, van a requerir de terapia física y rehabilitación. Cuando esto termine, porque esto va a terminar en algún momento, vamos a tener una gran cantidad de pacientes que van a requerir rehabilitación. Esos pacientes van a recibir la rehabilitación en un escenario que más bien va a estar fortalecido. Mientras tanto, gracias a una alianza que hicimos con el Instituto Nacional de Seguros, la consulta externa del CENARE y algunos de los servicios de rehabilitación están ubicados en edificios del Instituto Nacional de Seguros que nos los está dando sin costo, en una alianza y un convenio que hicimos gracias a la buena voluntad del Instituto Nacional de Seguros. Como les digo, el CENARE va a quedar fortalecido en el momento que esto termine, pero teníamos que tomar una decisión respecto a cómo ampliar la capacidad instalada de la institución en caso necesario. Don Luis Adrián Onda Bonet pregunta, ¿la brecha digital se vuelve más evidente en un momento en que quienes solo tienen acceso a Internet celular por su ubicación geográfica ven limitadas sus posibilidades para trabajar y estudiar como nunca antes? Tomando en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien demanial, ¿no se ha considerado liberar el cobro por descarga durante la crisis para evitar que toda la población tenga acceso a la tecnología sin limitaciones para seguir estudiando y llevando ingresos a sus hogares? Mire, una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el inicio y en la mesa de trabajo donde les comentaba a los diferentes actores, todos del sector de telecomunicaciones, una de las cosas que hemos entablado con los diferentes operadores es dar acceso gratuito a las páginas que en este momento son de trascendencia para poder seguir operando, o sea, no tienen costo de descarga. Dentro de ellas estoy hablando de EDUS, últimamente Proteger, Ministerio de Educación Pública, muchas de las universidades. Entonces, lo que hemos hecho es poder generar una situación en donde las personas puedan tener acceso a esas páginas absolutamente sin ningún consumo de datos, eliminando esa brecha que existe y dándonos cuenta que en Costa Rica existe aproximadamente el 97% de penetración celular. Esto ha sido un acuerdo que se ha hecho entre los diferentes operadores, la SUTEL, la Cámara Empresarial y pues obviamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Continuamos con las consultas. Noticias Repreter pregunta, doctor Ruiz, el hospital de Cartago quedó descalificado para tener pacientes COVID en su UCI y los médicos del centro preguntan por qué. Todos los pacientes graves que surjan en esa provincia tendrán que ser trasladados a San José. Esa medida puede cambiar si la situación se complica. Ok, el hospital de Cartago no ha quedado descalificado, todo lo contrario. Nosotros actualmente estamos siguiendo una distribución centralizada de las camas, inclusive por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Existen hospitales nacionales, hospitales regionales y hospitales periféricos. Los hospitales periféricos y los hospitales regionales, por el momento, mientras la cantidad de pacientes no sea muy alta, hemos definido que no van a manejar pacientes COVID que requieran internamiento. Esto porque las unidades de cuidados intensivos en estos centros, si es que hay, por ejemplo, hay hospitales periféricos que no las tienen, son unidades de cuidados intensivos donde hay tal vez 10 camas, 8 camas. Y la idea es que estos centros sigan atendiendo las patologías usuales que requieren cuidados intensivos. Por ejemplo, pacientes infartados que requieran cuidados intensivos, pacientes de accidentes de tránsito que requieran cuidados intensivos. De hecho, yo fui ayer al hospital de Cartago y me reuní con el personal del hospital de Cartago. Es un personal de altísimo nivel, igual que el personal de todo el país. Tenemos personal profesional de altísimo nivel y se les explicó claramente que por el momento la idea es centralizar este tipo de pacientes para que así los hospitales regionales y periféricos puedan continuar con un flujo normal de atención de las otras emergencias que siguen llegando. El 60% de los pacientes que están internados en los hospitales en estos momentos son pacientes que ingresaron por los servicios de urgencias. 60% de nuestras camas están ocupadas por pacientes que ingresaron por servicios de urgencias que necesitan unidades de cuidados intensivos. Nosotros, a través de la investigación que hemos realizado en conjunto con la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud y expertos de la institución, hemos evidenciado que el mantener pacientes COVID mezclados con pacientes que no padecen COVID podría generar que se infecten más pacientes. Y es por eso que definimos esta estrategia de distribución, la cual se acordó revisar cada semana a través de un comando centralizado de distribución de pacientes, el cual estamos dirigiendo personalmente desde la gerencia médica. Noticias Alan Jara consulta, ministro Salas. Sabemos que están mandando funcionarios del Ministerio de Salud a realizar notificaciones de manera personal a posibles contactos, personas positivas y sospechosas de COVID. ¿Tiene y garantiza el Ministerio de Salud el equipo de protección, desinfección y demás sobre el protocolo correspondiente al realizar una notificación personal? Bueno, nosotros ya tenemos incluso un lineamiento para notificación en donde están todos los procedimientos, los pasos que se deben hacer para hacer esa notificación de la orden sanitaria y hemos estado desde el inicio de la pandemia procurando tener todo el abastecimiento necesario y ya se han ido entregando a las diferentes áreas y regiones el equipo necesario para hacer esas notificaciones. Doctor Ruiz, pregunta a un medio regional, ¿por qué se mantienen más pacientes COVID fuera que dentro del SEACO? ¿Es necesario en este momento mantener alas completas de hospitales cerradas para el eventual manejo de pacientes COVID cuando el SEACO tiene capacidad de más de 80 pacientes y solo se mantienen en este momento 2 internados? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Ayer tuvimos una reunión con personal de España, del IFEMA creo, si no me equivoco, que son el personal que está manejando en estos momentos la crisis que presenta España. Ellos, como parte de las recomendaciones que nos dieron y de las lecciones aprendidas, fue que hubo un momento en que ellos tuvieron pacientes y los hospitales continuaron funcionando a un ritmo usual, se siguió viendo consulta externa, se siguió operando pacientes selectivos, inclusive nos contaron que se hizo un partido de la Champions, creo, de Real Madrid-Barça, e inclusive una manifestación. Todo esto estimuló y probablemente fomentó el ritmo de infección que se presentó en la población. Nosotros, desde el día número 1 que tuvimos pacientes positivos, tomamos la decisión de suspender consulta externa presencial, porque se está dando de una forma virtual, y tomamos la decisión de suspender todo procedimiento electivo que no sea urgente, a no ser que haya un criterio de la jefatura de cada uno de los centros que indique que estos procedimientos se tienen que realizar. Además, se tomó la decisión de ampliar la capacidad instalada y de crear el SEACO, o el Centro Anticovid, como prefiero decirle yo. Es muy importante que estas medidas lo que tienen es, el objetivo es, primero, ahorrar insumos. No sabemos si vamos a tener más insumos. Ya vimos que esto es una pandemia
pandemia global y que haya un canibalismo entre los diferentes países para conseguir insumos de protección. Proteger a la población, porque si no tendríamos un montón de adultos mayores o de personas en condiciones de riesgo haciendo fila en los diferentes centros de salud para recibir atención de consulta externa. Proteger al personal de salud, que en estos momentos es un recurso invaluable, y prepararnos para la emergencia COVID que se podría presentar. Aquí es muy importante recalcar que esto se está haciendo en base a estadísticas. En algún momento podríamos tener al mismo tiempo hasta necesidad de internar cerca de 3.000 pacientes, y sabemos que las unidades de cuidados intensivos no son suficientes para atender esta cantidad de pacientes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que tenemos que planificar. Estamos ante un momento de crisis, ante un momento en el que es mejor ser precavidos y aprender de las experiencias de otros países como Italia, España, China, y no cometer esas lecciones aprendidas que sufrieron esos centros. Concluimos con un mensaje final. Ministro Luis Adrián Salazar, por favor. Gracias. Yo quisiera hacer dos mensajes muy breves. El primero es, por favor, si saben de alguien que está haciendo estafa, si se sienten que ustedes están siendo engañados por Internet, por favor denúncienlo. Esto es una actividad criminal y debe caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que de manera inescrupulosa lo estén haciendo. Por otra parte, instar a toda la comunidad científica nacional, de empresas privadas, transnacionales y nacionales, a participar en los concursos que estamos y las convocatorias que estamos abriendo, pues ocupamos de todo el talento nacional para que de una manera científica podamos combatir la pandemia y ayudar a las medidas de salud que el Ministerio está dictando. Gracias. Doctor Ruiz. Yo quiero agradecerle profundamente al personal de salud, también al personal de la Fuerza Pública. Ahora que fuimos a la zona norte se ve el trabajo que están realizando ahí para proteger nuestras fronteras en conjunto con bomberos, Cruz Roja. El haber ido a los centros esta semana, a los que visitamos, nos hace ver el esfuerzo que está realizando todo el personal de salud, los protocolos que están siguiendo, el uso racional que se le está dando a los equipos de protección personal y cómo están innovando en los diferentes centros. Vamos a seguir realizando estas visitas a lo largo y ancho del país. Yo le agradezco desde las personas que están en el EVAIS hasta las personas que están en los hospitales nacionales. Todos son importantes, y hacerle un llamado a la población de que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esta pandemia se pueda controlar, pero como lo dije la vez pasada, la bola está en la cancha de la población. Doctor Salas, su mensaje final, y nos piden si podemos hacer un llamado específico para los jóvenes y los menores, que los casos suben en ese gremio. Bueno, mi mensaje final del día de hoy es, primero, agradecerle profundamente a los funcionarios del Ministerio de Salud. Mucha de la contención de las cadenas de transmisión se debe a esa labor, como he indicado anteriormente, de hormiga, de estar buscando los contactos, los sospechosos, las órdenes sanitarias, todo lo que es la coordinación que han hecho con otras instituciones, con Fuerza Pública. Es un trabajo enorme, y yo no les aplaudo aquí de manera bulliciosa porque sería romper el protocolo, pero créanme que les aplaudo por ese trabajo tan increíble que están dando por la población. Yo también quiero decirle a la gente que tiene que salir a buscar trabajo, que no tienen otra, que tienen que ir a, como decimos normalmente en Costa Rica, a pulsearla, que se cuiden mucho, que guarden ese distanciamiento entre personas, que no se toquen la cara si no se han lavado las manos, que no se saluden de la mano, de beso, de abrazo, que son momentos diferentes, que tenemos que cuidarnos todos y todas, y que así como a veces no podemos evitar salir de la casa para ir a buscar ese sustento, podemos hacer muchísimo, muchísimo para cuidarnos nosotros y cuidar a aquellos que conviven o que están en un círculo más cercano con nosotros. Y en el respecto de los niños y jóvenes, claro que también tienen que cuidarse, más bien muchas veces los niños son los que nos enseñan a los adultos muchos hábitos de higiene, pero yo sí ocupo que todos los encargados de niños también estamos reforzando, sobre todo en los más pequeños, esos hábitos de lavarse las manos, de, como decía anteriormente, de no darnos la mano, ¿verdad? Yo sé que en la casa es más difícil, el movimiento dentro de la familia es mucho más difícil, pero tenemos que ir tratando de enseñarles a ellos que estamos también en un momento histórico, un momento diferente, que es una pandemia, que hay un virus, que es un virus que no teníamos antes y que en este momento ha estado haciendo estragos en el mundo, que en Costa Rica, por dicha, hasta el momento no ha ocurrido un aumento acelerado de casos, pero como indicaba anteriormente, no hemos salido del riesgo. Todavía hay muchas personas, mucha población que no ha tenido el virus y que puede perfectamente hacerse una magnificación en la transmisión, y eso es lo que no queremos. Así que los niños jóvenes son
también el ejemplo para muchos adultos, pero también los adultos tenemos que ayudar a reforzar esos buenos hábitos, esas medidas que tenemos que tomar en este momento, porque solo así, solo así, podemos escribir una historia que podamos estar satisfechos una vez que ya pase todo este episodio que no ha sido para nada agradable en muchos sentidos, pero también nos ha hecho, yo indicaba anteriormente, repensar en nuestra vida y a veces valorar cosas que antes dábamos por un hecho. Así que también hay cosas aquí positivas que sacar en medio de todo esto. La misma limpieza del planeta, de verdad que eso ha demostrado también que tenemos que medir mucho nuestras actividades. Pero el mensaje final es siempre quedémonos en casa en la medida de lo posible. Si tenemos que salir porque no hay otra, cuidémonos mucho todos y todas. De esta forma damos por concluida la conferencia. Buenas tardes y nos sintonizamos mañana a ser las 12:45. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13.